Muchas gracias a todos los que están el día de hoy para el lanzamiento de nuestro segundo título. Estamos muy contentos como editorial con la convocatoria. Este es nuestro segundo título. Es una reedición después de 40 años del libro de Gastón Oyarzún. Y este es el libro inicial hace 40 años. Ayer estaba pensando algunas palabras para mencionar, ahora en la apertura, pero en honor al tiempo, solamente hacer mención que justo el día de hoy en la mañana se dio la noticia del descubrimiento de una bota con su pie adentro del montañista Irving, y abre toda una especulación al respecto, que junto a Mallory fueron probablemente los primeros montañistas en subir el Everest. Entonces está toda la búsqueda ahora de la cámara fotográfica, se abre todo se empieza a revivir una incógnita del pasado. Así que bueno, los voy a dejar con los presentadores del día de hoy. Para comenzar, vamos a estar con Paula López Wood. Ella es comunicadora y editora especializada en el desarrollo de contenido sobre el patrimonio natural de Chile, y en particular de la difusión de relatos de la cordillera de los Andes y Patagonia. Hizo un máster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York y es candidata a doctora en la Universidad Católica, donde realiza su tesis sobre literatura en viaje al extremo sur. Sus publicaciones han aparecido en revistas del Mercurio de nivel endémico, Escalando, Ladera Sur, Patagon Journal, entre otros. Es autora del libro Animales extintos y actualmente trabaja como jefa de comunicaciones en el Museo Chileno de Arte Precolombino. Comenzó haciendo montaña en el CAU, el Club Andino Universitario, junto a Ernesto Olivares en el 2006. Y en adelante no ha parado de caminar y subir cerros. Hoy se dedica al esquí de montaña y randonné, es socia activa del Club Alemán de Montaña, del DAG, y sigue divulgando la cordillera en sus libros, charlas y exposiciones. También nos acompaña el día de hoy don Ernesto Olivares, que durante 26 años ha sido guía e instructor de alta montaña, liderando expediciones en los 5 continentes y los 2 polos. Fue profesor de montañismo durante 8 años en la Universidad Católica, durante 3 años en la Universidad de Chile. Es cofundador del Seminario de Medicina y Montaña, que se realiza desde el año 2001. En el Himalaya ha realizado expediciones logrando cumbres en el Everest, en el Lhotse, en el Makalu, en el Manaslu y en el Nanga Parbat. Estas últimas 4 sin oxígeno complementario. Y jefe de expedición al Chichapacma y al Broad Peak. Completó el proyecto Seven Summit, que corresponde a las cumbres más altas de cada continente: el Everest, el Aconcagua, el Denali, Kilimanjaro, Elbrus, Vinson y Cartens Pyramid. Participó en la primera travesía antártica a los montes Ellsworth, reconocida por la National Geographic por su aporte al reconocimiento del continente blanco. Fue elegido el mejor andinista de Chile en los años 2001, 2007 y 2015. Y obtuvo la medalla al mérito deportivo el año 2007, otorgada por el Congreso de Chile. Y nuestro querido Gastón Oyarzún, porque hoy día estamos acá. Nació en Osorno el año 1946. Es fotógrafo profesional, instructor y guía de alta montaña, cofundador de la carrera de Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo de la Universidad de San Sebastián y profesor durante 11 años. Realizador de expediciones de montaña durante todo el año en Perú, Argentina, Bolivia y Nepal. Es profesor formador en cursos de montaña para instructores de la Escuela Nacional de Esquí y Snowboard. Realizador de varios programas culturales para Televisión, Canal 13 y Televisión Nacional. Es miembro a la distancia de la NENA en Francia. Ha sido elegido como el mejor deportista en 1979. Es miembro de la Comisión de Expediciones de la UIAA desde 1980 a 1982 en Suiza. Tiene más de 400 ascensos en alta montaña, expediciones en los Andes, el Himalaya, el Karakorum, los Alpes y la Antártida. Cuenta con los hitos de realizar la primera ascensión chilena a la pared sur de la Aconcagua, la primera ascensión latinoamericana a una montaña de 8.000 metros y jefe de la primera expedición chilena al Everest. Primera ascensión al Cuerno Central del Paine, primera ascensión al Cerro Castillo,
además de variadas publicaciones y 7 libros a su haber. Los dejo con don Gastón Oyarzún, Ernesto Olivares y Paula López Gut. Hola, buenas tardes. Iba a mostrar algunas fotos, pero la verdad es que para no ser latero, básicamente lo que quiero hacer es generar un poco el contexto, porque a veces cuando uno ve un libro o una expedición, espacialmente a veces no toma la importancia que tal vez tiene esta expedición. Porque este libro, que algunos ya lo adquirieron y los que no, está ahí al ladito para que Gastón se lo firme después, es una cordillera que no es precisamente el Himalaya. Nosotros normalmente asociamos como los 8000 al Himalaya. Lo cierto es que existe una otra cordillera, que es el Karakoram. Que curiosamente el Karakoram llega de alguna manera de rebote como nombre a esta cordillera. Lo cierto es que Karakoram era el nombre de un puerto que en turco, o básicamente en la lengua, quería decir básicamente Pedregal Negro, que era el nombre que se le entregaba. Lo cierto es que cuando comienza este gran proyecto de determinar las altitudes de las grandes masas o de los grandes volúmenes que existían en esta zona que está comprendida por las fronteras que entregan por un lado Pakistán, China e India, nos muestran las primeras incursiones, y en estas primeras incursiones, curiosamente, Thomas Montgomery, desde una montaña en Cachemira, logra divisar 6 grandes montañas. Y él, como no conocía los nombres, decide a estas 6 montañas colocarles el nombre de la inicial más un nombre, más un número. Entonces el K1, K2, K3, K4, K5 y K6. Esa era la denominación que se le dio en ese momento y en la que después se vino a conocer los nombres nativos y en las que cada una fue adquiriendo su nombre propio, excepto una, que era el K2. Y en esta denominación de estas montañas aparecen también otras montañas luego de los K. Para nosotros seguramente el K2 es el más cercano. Pero lo cierto es que en Pakistán, que es donde se encuentran estas 5 montañas, existe también un otro valle al que se puede acceder, que es en la zona donde están los Gasherbrum. Y en ese sector pasa lo mismo. ¿Cómo se llama? No tengo idea. Bueno, G1, G2, G3, G4, muchos de ellos todavía tienen número, porque para la época no se... ¿Me voy como para acá? Hola, sí. Se me escucha mejor incluso. Imagínense ustedes que esto ocurre en el año 1879, cerca de esa época en la que comienzan las grandes exploraciones, se comienzan a conocer estos macizos montañosos. Lo cierto es que las exploraciones en el otro cordón, que es el himaláyico, andan relativamente cerca, porque correspondía todo esto a la curiosidad de poder determinar si existían algunas otras montañas. Se sabe que tanto la cordillera del Karakoram como el cordón himaláyico geológicamente son de las zonas más activas en el mundo por el choque de las placas, ¿sí?, del subcontinente indio con el asiático, que tienen este movimiento permanente y en el que siempre se discute que si las montañas siguen creciendo, como hasta el día de hoy seguimos escuchando. Lo cierto es que cuando se sabe, como decía César hace un momento, que comienzan estos primeros ascensos e intentos reales al Himalaya, fue el Everest el que atrajo la atención, porque este famoso pico 15, que es como se le denominó en su origen, terminó siendo muy atractivo porque se logró determinar que era la mayor altitud de nuestro planeta. Impresionante, que después se le llama Pico Gama, y estoy mezclando las dos historias porque el libro que ustedes tienen en sus manos es un libro que condensa 2 expediciones. Una, la ascensión al Gasherbrum II, que es el primer ascenso que un chileno logra en forma exitosa en un 8000. No porque antes no lo hubieran intentado otros. Tenemos los Busquets, que si uno se va un poco más atrás, formando parte de una expedición argentina. Es decir, habían otros chilenos que habían intentado antes, pero como expedición, como un equipo chileno, es la primera expedición. Y corrígeme tú, esto es 1979, ¿cierto?
para nosotros un país relativamente noble en términos de montaña. Si uno piensa que un 4 de septiembre de 1971, o sea, 8 años antes, se había fundado la Escuela de Montaña, es impresionante que en tan poco tiempo, desde este país, se logra formar un equipo con el sueño de alcanzar un 8000. Yo me voy a meter aquí como a título personal. Yo siento que si hubiera vivido en esa época, el último lugar al que hubiera ido era Pakistán. De verdad. Porque si a ustedes creen que hoy día les da susto, nosotros hemos ido en varias ocasiones y sigue habiendo muy poca información y sigue siendo muy complejo. Pero eso ya será historia para que nos cuente Gastón. Pero además el libro nos muestra otro gran hito en la historia del montañismo chileno, como es la primera expedición al Chomolama, o Sagarmatha, como le dicen los nepaleses, o Everest, como se lo termina bautizando, porque cuando los ingleses determinan que el pico 15 es la mayor altitud, la gran pregunta es qué nombre le ponemos. Y después de varias ideas, alguien dice así como pongámosle el nombre del primer director del instituto. Se llamaba George Everest. Y por eso nosotros lo conocemos como Everest. Pero uno va a Nepal y de hecho está dentro del Sagarmatha National Park. Si uno va a Tíbet es el Chomolama. ¿Sí? Pero como quiera que sea, creo que hablé demasiado y le vamos a dar la palabra al autor del libro. O Paulo. Gracias, Ernesto. Bueno, cuando nos reunimos con Ernesto y César hace unos días para decir, bueno, cómo vamos a enfrentar esta conversación, dijimos, chuta, como siempre está la tentación, ¿no es cierto?, de volver a contar la expedición. Esa tremenda hazaña que de alguna manera la reedición de este libro nos habla que sigue vigente. Y yo planteé la inquietud, dije, bueno, claramente muy importante y por eso agradezco mucho a Ernesto que nos haya dado este primer contexto que nos permite situar la relevancia de esta expedición. Pero por otra parte decimos, bueno, pero aquí estamos en un espacio literario, este es un libro, ¿no es cierto? Y yo también como por mi profesión quería partir con una pregunta a Gastón que tiene que ver con esa conciencia tan clara que me parece que has tenido a lo largo de tu historia como montañista. No tan clara, me casé. Pero estamos hablando del libro, ¿no es cierto? Estamos hablando del libro, una conciencia tan clara en el sentido de dejar un relato plasmado, sí, o no, de la aventura. Sí. Y tú has publicado 8 libros, 9 libros. Esta reedición sería el noveno. Claro, el 1. 9 libros con también fotografía, ilustraciones, guía, relato. Y te quería, y es algo, eso es muy, me parece que es algo bastante excepcional en este universo. Y quería preguntarte si esa conciencia de dejar plasmado un relato, que es lo que nos permite que esto se transforme en algo universal, en algo que trasciende generaciones, ¿es algo que siempre estuvo ahí en ti? ¿Fue algo como intuitivo o fue algo que construiste? Primero, gracias por estar acá, acompañándonos, eso primero. Ustedes son los más importantes porque solos acá estaríamos hablando de otras cosas, digamos. Entonces, eso para mí es muy importante. Y segundo, antes de entrar a hablar de montañas, yo quiero hablar del contexto donde estamos, que tú nombrabas. Estamos en un sitio cultural donde hay libros. Y para mí los libros, o el libro, uno de los primeros libros se llama la Biblia, que significa libro. Los libros para mí son una de las herramientas creadas por el hombre, quizás más importantes que el hombre ha construido, porque nos dio la posibilidad de comunicarnos a la distancia. Antiguamente habían oradores que hablaban en las plazas de Grecia, pero el libro empezó a transmitir esta información y por eso tiene esa tremenda importancia. Y ha sido tan importante el libro, a mí me encanta estar acá, digamos, en un lugar lleno de libros, digamos. Yo siempre ando vichinando libros. Cuando el libro aparece, se transforma en un medio de comunicación que, insisto, que creo que sigue siendo el más importante que el hombre ha construido. Y por ser importante, el libro como tal también es visto como un enemigo. Entonces el libro tiene esa importancia. Ha sobrevivido 2500 años, ha sobrevivido a los nazis que quemaban libros, ha sobrevivido a la Inquisición que quemaban libros,
Actualmente hay autores que han sobrevivido porque escribieron un libro, entonces el libro tiene esa importancia tremenda, que nos entrega información y para muchos grupos, sobre todo grupos extremistas radicales de cualquier color, es como un enemigo el libro. Y esa importancia para mí es muy grande. Y yo me crié en el campo de chico, digamos, y no había muchos libros, no había mucho que leer ahí, pero siempre tuve esa intención de leer, de aprender, y para mí sigue siendo muy importante el poder leer, estar siempre leyendo. Pero para escribir hay que leer. Me acuerdo que uno de mis suegros que tuve era escritor, Jorge Nostroza, muy famoso, y él me dijo, si tú quieres escribir algo, tienes que leer. Entonces, eso era, y así partí escribiendo. Y este primer libro que escribí, el año 84, el libro está cumpliendo 40 años, estamos cumpliendo fecha ahora, 100 años de los ingleses, de Mallory. Este libro, 40 años, se vuelve a reeditar en una forma hermosa, como lo estoy viendo. La primera vez que escribí este libro, que me fui a una playa cercana a Santiago solo, me acuerdo en invierno, con una máquina de escribir, esa que de esa, y así lo hice, pero muy rápido. Y ahí me di cuenta que además me gustaba mucho escribir. Pero después de estas expediciones que nombró Ernesto magistralmente, digamos, que fueron bien complejas, estas dos expediciones, primeras expediciones chilenas al Himalaya, fueron una cierta patudez, porque no teníamos experiencia en Himalaya, éramos absolutamente ignorantes. Cuando fuimos al Gasherbrum, a Pakistán, como anécdota lo voy a contar rápidamente, ¿por qué elegimos ir a Pakistán y al Gasherbrum 2? Porque se nos ocurrió en la Federación de Andinismo, con Lucero, con otros andinistas, vamos a ir a un 8000, ¿y a cuál? Y empezamos a ver, ¿y cómo se hace? ¿Y dónde se piden los permisos? Y alguien dijo por ahí, mira, en Chile no hay embajada de Nepal, no hay embajada de Pakistán, pero en Buenos Aires ellos tienen embajada. Vamos a Buenos Aires, pues fuimos a Buenos Aires y ahí hablamos con la embajada pakistaní y así partió. Ya, en Pakistán hay unos 8000, vamos a un 8000. ¿Y a cuál 8000 vamos? Y yo tenía un libro que me habían regalado de unos franceses que habían subido el Gasherbrum 2. Y yo dije, oye, tengo un libro, mira este libro, vamos a pues tenemos el libro. Y así partió. No es que fue una tremenda planificación, ya, vamos a Pakistán, que no teníamos idea lo que era, que ni siquiera sabíamos que era un país musulmán, con todas las complicaciones que en ese tiempo habían, bueno, ahora siguen habiendo, digamos. Entonces, fue un cambio cultural tremendo para nosotros llegar a Pakistán, a este país rarísimo, donde nuestros porteadores 4 veces al día se paraban a rezar a Alá, digamos, y para esperar ahí que nos terminaban de rezar a Alá y seguir caminando. Para nosotros era muy extraño, no comían cerdo, muchas anécdotas más. Pero así partió esta primera expedición. Y yo te digo que fue un poco una cierta patudez porque habíamos subido montañas hermosas aquí en Chile, qué sé yo, en Perú, qué sé yo, la pared sur de la Concagua, eso nos dio fortaleza. Pero no conocíamos el Himalaya, el clima, la altura, andaba a 8000 metros, qué sé yo, y dijimos, no, sin oxígeno, nosotros no, sin oxígeno, no. Todas esas cosas con una cierta patudez. Entonces cometimos muchos errores, muchos, pero afortunadamente también esa fuerza mental que tiene el montañismo nos hizo llegar a la cumbre en condiciones, yo te diría, muy al límite. Esos últimos 2 días, en junio, antes de llegar a la cumbre, 4 personas intentamos cumbre, el resto de nuestros compañeros estaban más abajo, con los pies congelados, uno con un principio de edema pulmonar. Entonces, 4 personas intentamos la cumbre, no logramos llegar a la cumbre ese día, y ahí decidimos o hacemos un vivac y tratamos mañana, o nos vamos para la casa de vuelta y con los brazos abajo. Y eso también fue un acto, si tú lo miras racionalmente ahora, tú dices, fue un poquito irresponsable, claro. Hicimos un vivac en muy malas condiciones, no tanto por el frío y porque no teníamos saco a dormir, sino porque no teníamos comida ni agua. Y estuvimos 30 horas sin tomar líquido. Es una de las cosas que a veces conversamos en los cursos de medicina de montaña con doctores y ellos como que nos creen, no, tú no puedes andar a 8000 metros 30 horas sin agua. Yo le dije, sí, pudimos ir y bajamos. Ahí tú te das cuenta también lo fuerte que es el cuerpo, cómo se adapta a condiciones extremas el cuerpo, digamos, una cosa impresionante. Y ahí lo comprobamos. Hicimos ese vivac en la noche, no pasamos mucho frío, yo no me acuerdo del frío, pero sí de una sed terrible. Y al otro día nos levantamos, 2 compañeros bajaron muy mal, y con Lucero hicimos cumbre en condiciones, yo te digo, muy extremas, digamos. Llegamos a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, destruidos.
pero hicimos cumbre. Así fue esa primera expedición al Gallipoli. No sé si tu pregunta. Me encanta que haya sido en parte también un libro el que lo inspiró a lo del Everest, o sea, a esta gran aventura. Y tú hablas que sin comida, sin agua, en esas condiciones extremas, ¿en qué minuto y cómo escribías? Porque una cosa fascinante que tiene tu libro es que realmente estás ahí presente, ¿no es cierto? En el día a día, tiene esta cosa de bitácora, de diario de viaje tan vívida. Entonces yo realmente me pregunto cómo y bajo qué condiciones era capaz de, además de escribir lo que ocurría en el cotidiano. Yo creo que existen dos personajes en el mundo que tienen que ver con la exploración, que siempre como escriben. Yo creo que son los marinos o los navegantes, que siempre escriben sus bitácoras, preciosas, las de Charles Darwin, digamos, son bitácoras en el fondo. Y los montañistas también escribimos, la mayoría, tenemos una bitácora que escribimos, aunque sean cositas chicas. Escribir cositas, aunque sea muy pequeñas. Hay compañeros que escriben más, pero uno lo hace así un poquito, y con eso te recuerdas después de lo que pasó, porque si no se te olvidan las cosas. Y después que fuimos al Everest, digamos, bueno, tampoco no hicimos cumbre en el Everest, ahí como que dije, oye, todas estas experiencias hay que contarlas de alguna manera, para que queden, no sé. Oye, pero preguntas más prosaicas, como escribe en el saco de dormir, escribe cómo no se te congela la tinta el lápiz, me surgen todas esas dudas. Normalmente en montaña yo tengo un lápiz grafito para escribir y una libretita muy chiquita. ¿Ya? Y ahí siempre anoto cosas, digamos. Y anoto también... Eso también es una cosa que toda la gente que aquí va a la montaña lo sabe. Cuando uno va a caminar a la montaña, se te abre el cerebro y se te ocurren cosas. Por lo menos todas las cosas más importantes que he hecho, bueno, no todas, la más importante fue mi hija, digamos que no lo pensé mucho, pero las cosas más importantes que a uno que te ocurren, yo creo que es en la montaña. Yo salgo a caminar y se me ocurren ideas. En Santiago no se me ocurre nada, digamos, se me olvida todo. Pero yo salgo a caminar en el bosque, en el sur donde vivo, y se me empiezan a ocurrir cosas. Entonces ahí tienes la posibilidad de esas cosas rápidamente escribirlas y transformarlas después. ¿Alguna hora en particular, en algún momento? Normalmente en las noches, cuando ya estás metido en el saco, ahí con cierta tranquilidad. Pero a mí siempre ando con una libreta chica para anotar cosas, digamos. De hecho, todos los libros que he hecho, lo he hecho así. Digo, voy a hacer un libro de los glaciares, que un día caminando. Pero ¿cómo lo hago si yo no soy glaciólogo? No, pero estudio. Entonces, y vas escribiendo cosas. Voy a escribir esto, lo otro, y vas anotando datos, y después estudia y te informa. Pero por lo menos a mí las cosas importantes se me han ocurrido caminando en los cerros. Ahí se me ocurren las cosas. Oye, y es otra cosa muy interesante, dolorosa y bonita también que tiene este libro, es que no es, si bien fue tu primer libro, ahora lo recordamos 40 años después, se trae al presente, no es la clásica historia del heroísmo, ¿no es cierto? La historia épica de una expedición, es la historia en parte también de un fracaso y de un fracaso muy duro. O sea, había una cantidad de expectativas, de auspiciadores, de tiempo, de plata, de cosas en juego, todo eso está muy bien graficado en el libro. Entonces, uno realmente sufre con ustedes el momento en que, menos mal, desisten de hacer la cumbre. Y ahí también me parece a mí, para hacer el punto, que es ahí donde también nace lo literario, donde también podemos como encontrar otras aristas que nos permiten ingresar a las expediciones, a los relatos de montaña, de aventura, desde un lugar que es también como más humano. No sé si eso, más humano, más íntimo incluso, donde también el fracaso como el éxito son siempre las dos caras de una moneda, ¿no es cierto? Sí, mira, yo creo que el montañismo, bueno, primero, de lo que tú dices, de los auspicios. En estas primeras expediciones al Himalaya, eran expediciones como nacionales, en todo el mundo, la expedición francesa, la expedición británica, la expedición italiana. Entonces siempre tenían como también una carga, una presión muy fuerte, porque eran expediciones nacionales. Y las dos nuestras primeras al Himalaya también tenían auspiciadores, apoyo del gobierno, apoyo del Estado. Entonces había una presión muy fuerte. Eso es bueno y malo. Yo diría que es más bien malo. Eso ha ido cambiando con el tiempo. La gente ahora hace grupos chicos, se organiza en forma individual, pequeños grupos, y no tiene esa presión encima. Que si me va mal, no sé qué va a pasar. Eso juega un poquito en contra, jugaba un poco en contra nuestro, digamos. Y el tema de los relatos de montaña.
es que el montañismo por eso para mí no es un deporte el montañismo. El deporte para mí es el atletismo, el básquetbol, el fútbol de alguna manera, digamos, no sé, el ciclismo. Esos son deportes clásicos donde hay un árbitro, donde hay reglas, donde hay tiempo. Esos son deportes. Pero el montañismo tiene más bien que ver con la exploración y con la aventura, con ese deseo del hombre como especie, de mirar más allá. Una de las pocas diferencias que tenemos con los primates nosotros que siguen viviendo en África es que se nos ocurrió mirar más allá, pues, ¿qué hay al otro lado? Si tú ¿y qué habrá al otro lado? Y quiero ir a mirar al otro lado. Y así partió el hombre, pues, hace, no sé, 2 millones, 3 millones de años atrás en África, ahí en medio de África, y empezó a poblar el mundo. Quería mirar para el otro lado, pues. Este Homo sapiens quería mirar. Y eso yo creo que es la base del montañismo, ese afán de exploración, de conocer. Entonces, cuando vamos a las montañas, no solamente vamos así mirando el reloj o cuánto me demoro, por lo menos yo no, digamos, sino que tú estás conociendo otras cosas. Si vas al Asia, estás conociendo cultura, conoces a los sherpas que son budistas. Si vas a Pakistán, conoces la cultura del Islam. Entonces, estás viendo esos otros elementos que son tremendamente importantes, digamos. Conoces la geografía, empiezas a aprender geología de las montañas, la flora, los animales, la fauna. Y eso es tan valioso como llegar a la cumbre. Porque llegar a la cumbre es como el pretexto, eso lo dice mucha gente. Digamos. La cumbre es el pretexto, pero el camino es lo importante, digamos, llegar arriba y después bajar. La cumbre, la foto y hasta luego. Digamos, pero todo ese camino, ese recorrido, finalmente, eso para mí es lo más importante del montañismo. Que de alguna manera van apareciendo como esos tópicos que es lo que nos permite la literatura, ¿no es cierto? Como tú dices, esa curiosidad, esa intención, esas ganas de querer ir, de querer ver más allá. Y le quería preguntar también en esa línea a Ernesto, también tú tuviste 20 años después, ¿cuántos años después, qué año fue que tú fuiste al Everest? ¿Fueron 20 años después aproximadamente? La primera vez fue el 2004. Casi 20 años. Claro, casi 20 años después del primer ascenso. Te quería preguntar un poco con todo lo que tú sabes de esta primera época chilena, a Himalaya, Karakorum, y lo que te tocó luego vivir a ti 20 años después. ¿Fue muy diferente? ¿Cómo era este tema también de lidiar con las expectativas, con el heroísmo, con el fracaso? Porque podríamos hablar que a Gastón le toca un primer momento y tal vez a ti, a tu generación, le toca como un segundo gran momento, ¿no es cierto? Primero decir que hasta el día de hoy hay que ir a Buenos Aires para poder conseguir la visa para Pakistán. ¿Sí? Eso no ha cambiado. Mira, cosas que permanecen y otras que cambian. Sí, hay costumbres que no cambian. Hay que decir que Pakistán, yo la primera vez que estuve fue el 2007, estuve hace 2 años atrás en el último viaje. Ha cambiado mucho, sobre todo en términos de género. Antes uno veía una represión muy grande hacia las mujeres, de hecho no podían salir si no tenían una burka, de hecho muy reprimido en términos de poder o de tomar de decisiones. Hoy día uno va a los malls, hecho y derecho en Islamabad o en Rawalpindi, se ve a las mujeres con jeans, esa cuestión era impensable, pueden usar escote, eso antes no existía, siendo un país musulmán es mucho más liberal claramente que Afganistán, que es tremendamente represivo. Pero volviendo al tema de la montaña, pasan varias cosas. Uno es que la importancia que tienen los libros es tremenda, porque yo antes de conocer a Gastón, yo conocí su libro. Lo encontré, le contaba a Gastón que lo encontré ahí en la calle San Diego, cachureando los libros usados. Dije, oye, ese libro, y lo busqué y le pego una ojeada así. No está malo, dije yo. Estaba estudiando todavía, así que las lucas no eran muchas, regateé un poco y me lo conseguí por una ganga. El libro tiene una gran cualidad, y es que cuando el escritor vacía su alma, te logra inspirar. Entonces tú decías, qué increíble, porque uno lee el libro de Gastón y te transportas al lugar. Entonces, para mí, que cuando yo llego a Chile ya estaba más grande y comienzo a leer de montañismo chileno, te inspiran estas historias de esta gente que uno los veía con estos zapatos antiquísimos. Uno dice así como, pero, weón, ¿cómo suben con eso? Entonces, me da risa porque yo hoy día pienso en la generación de cristal, como se le dice a la generación actual, y yo creo que yo era un weón de cristal cuando los veía a ellos como con lo que andaban. O sea, hoy día uno no anda con un zapato doble o triple. Es impensable subir el Aconcagua o una gran montaña, pero ustedes usaban unos zapatos de cuero, embetunados con grasa. Uno dice, qué arcaico. Y ahora hoy día cuando veíamos la fotografía, bueno,
El descubrimiento de Sandy Irvine fue el mes pasado, pero uno ve esas botas y uno dice, estos gallos o no sabían dónde se iban a meter, o era lo que tenían. Pensar además que en esas épocas, Gastón, el acceso no es como hoy día, uno toma un ticket, ¿cuánto te demora ahí? No, pucha, yo en Islamabad voy a estar en 2 días más. Eso era impensable. Antiguamente las expediciones eran meses, semanas. Eso ha cambiado mucho para nosotros, pero también creo que eso también ha traído algo consigo que uno extraña mucho, que es la mística que tenían los grupos que uno leía, por ejemplo. O sea, tú leís los relatos de Shackleton, el cómo, no sé, pues Luis Pardo Villalón, el famoso piloto Pardo, por ejemplo, se anima a cruzar sin tener un bote realmente bueno. Cómo esta gente te logra inspirar a través de un libro. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a los que veníamos después? Uno dice así como, oye, no tenemos muchas excusas, en verdad, porque a diferencia de Gastón, que cuando ellos fueron sin saber mucho, imagínate, nosotros, te voy a decir una cuestión, 2001, el Makalu, gracias a que Andrés Stambuk hablaba francés, nosotros pudimos acceder a esa expedición del 55, que fue la primera expedición en la cima de Makalu, que fue una expedición francesa. Entonces, leer ese relato para nosotros fue, de alguna manera, empezar a encontrar los problemas que nos íbamos a encontrar y buscar las soluciones antes. Pero cuando tú vas a un lugar en que no hay información, que como fueron ustedes, así como, imagínate, yo no tenía idea cómo habían escogido el G2. Mira, tengo el libro de este, así que bueno, vamos a este. Huevón, menos mal que no tenían un libro de la luna, sino imagínate dónde van a dar. Entonces, ¿sabéis qué? Eso es impresionante. Rodrigo Jordán en el libro anterior decía, por ejemplo, que las mejores expediciones se planificaban en un restaurante encima de una servilleta. ¿Cachai? Y hoy día si uno no tiene bueno, un Cartagán y no funciona. Y eso es inspirador cuando uno mira hacia atrás y te das cuenta que con muy poco se podía hacer mucho. Y ahí yo le devuelvo la pelota a Gastón y le pregunto esto que nos preguntan siempre a todos. ¿Cómo es que se forma el equipo humano para hacer estas exploraciones? Porque lo que ustedes fueron derechamente a explorar. Mira, ascensiones importantes previas eran equipos humanos muy de amigos nuestros, digamos. Cuando fuimos a la pared sur de la Concagua éramos del mismo club, de la Universidad de Chile, todos nos conocíamos, escalábamos todos los fines de semana juntos, entonces era un equipo humano muy unido. Lo mismo pasó en el Cerro Castillo, yo era muy chico en ese tiempo, pero fui al Castillo. El Cuerno Central del Paine también. Pero estas otras expediciones que fueron nacionales, en el fondo la Federación de Andinismo tomó un poco de partido y hizo una especie de selección nacional, entonces ya cambió un poco la cosa, digamos. Igual funcionaba muy bien la parte humana. En el Évere no tanto, ahí tuvimos una falla, una persona porque fue elegido de esta forma. No era amigo de todos nosotros, digamos, pero así funcionaba. Pero en cualquier expedición, como tú empiezas a planificar antes y empiezas a entrenar antes, toda esta expedición entrenábamos 1 año antes, 2 años entrenando, digamos, físicamente, técnicamente. Te vas conociendo con las personas, al final haces un equipo humano importante. Y al final eso es lo que vale, el equipo humano, la parte humana. Y esa tú la ves en terreno, tú que eres profesor además lo sabes. En terreno es cuando uno aparecen las verdaderas personalidades de las personas, de la gente, y ahí es donde hay que lidiar con distintas formas de vivir, de estar, de oler, de todo, o sea, es bien distinto. Entonces, es ahí cuando tú conoces a tus compañeros y dices, yo en este confío y en este no confío tanto, así empiezas a ver en cuál puedes confiar. Y muchas veces tú no puedes ser muy amigo de alguien. Por ejemplo, lo cuento así como una cosa medio histórica. Yo con Claudio Lucero nunca fuimos muy amigos, pero éramos colegas en la escuela de montaña. Pero yo confiaba en él y él confiaba en mí, digamos, sin ser muy amigos, pero yo confiaba plenamente en él y él en mí. Bueno, y eso es tremendo. En la montaña es lo más importante, confiar en tu compañero. Como tú confías en tu equipo, en el material, si no confías en el compañero, mejor no vayas con él o no vayas. O sales solo, por último, pero sí. Tú tienes que tener una confianza absoluta y esa parte humana también es muy valiosa en la montaña. Yo siempre la asocio también con los navegantes que van arriba de un velero. Siempre imagino un velero así en medio de la tormenta, 4 o 6 compadres ahí con las velas. Tremendo, para mí eso es tremendo. Y ahí la parte humana es quizás lo más valioso, No sé si respondí tú. ¿Tú cómo lo ves, Ernesto? Me gustaría también escucharte a ti, ¿cómo ha sido para ti esta conformación de equipos humanos? Sí, yo creo que en el núcleo siempre hay algo de estos vínculos previos. Hay afinidades que evidentemente hacen que las cosas funcionen mejor.
Yo no sé, tal vez el ejemplo no es muy bueno porque no es el mejor momento, pero cuando se hizo el Mundial de Fútbol acá en Chile, vino un entrenador yugoslavo en ese momento, Mirko Josic, y cuando saca a Colo-Colo campeón en el año 91 en la Libertadores, él hablaba de las pequeñas sociedades, en las que un equipo, no necesariamente los 11 son todos amigos, ni los 11 piensan lo mismo, pero si tú logras en estos equipos generar estas pequeñas sociedades, encuentras estas cordadas que son capaces de solucionar muchos de los problemas por capacidad técnica, física o por la que sea. Y cuando el equipo humano, y eso creo que es algo que uno hoy día extraña mucho muchas veces en esto en que el like o la aceptación pública me importa más que lo que estoy haciendo, en ese momento lo que importaba es más si te hacía sentido lo que estabas haciendo. Entonces, tiene que ver con que, a mí por ejemplo hoy día me sorprende que aparezcan artículos y cosas por el estilo de cosas que ya llevan bastantes años, pero en realidad nunca hicimos esto para que alguien nos aplauda ni tampoco nos dé un reconocimiento. Yo creo que con los años a la fuerza hemos aprendido a hablar de corrido delante de la gente sin ponernos nerviosos, porque lo nuestro es escalar montañas, que además es un clima hostil, estamos siempre solos. Entonces, como que poder expresar lo que sentimos es complejo. Y en la montaña nosotros no somos de hablar mucho. Normalmente uno como que se mira y es como... Y cada uno sabe lo que tiene que hacer, y tocáis de oído. Y uno mira y uno dice así, oye, pero ¿lleva muchos años escalando? No, pero nos creemos. Y el creer en tu compañero es fundamental, o compañera, que también puede darse. Tú viste en la universidad, nos tocó a nosotros subir el Villarrica, ¿te acuerdas? Cuando se nos tapó. Esto es una anécdota, pero fue 1 o 2 meses después del accidente de Antuco, y yo subo con los que eran mis alumnos en ese momento a la cumbre del Villarrica, se pone a llover primero y luego se pone a nevar y se meten las nubes y nos agarra un viento arrachado. Y acto seguido comienzan los gimoteos y derechamente las lágrimas y los llantos y no me quiero morir, y fue tremendo. Entonces fue así como recorrer a las historias de atrás y como, hagan pingüinos, ¿se acuerdan la historia de los pingüinos? ¡Pingüinos! ¡Vamos, pingüinos! Y todos corazas, los que están más débiles adentro. Y cuando llegamos abajo, eran llantos pero de alegría. Entonces, ¿por qué logramos salir? Porque de alguna manera había una confianza ciega en que nuestras capacidades nos permitían. Nosotros cuando fuimos a Makalu y llegamos al campo base, fuimos los primeros. Y cuando llega una expedición española, una expedición canaria, nos dicen, bueno, y chavales, ¿cuántos 8.000 tenéis? No, ninguno, pero es primero 8.000. ¿Y quién les ha dicho que vengan acá? Venga, que se van a matar, tío. Y uno dice así como, puta, los buenos simpáticos. Claro, todos tenían mucha experiencia, nosotros nada, pero habíamos aprendido con lo que nos entregó la historia que escribe Gastón, Claudio, que escriben los Vigorú, los Galvez, gente que para muchos de nosotros probablemente son desconocidos, pero nos entregaron un método que para ellos fue de ensayo y error. ¿Sí? Puta, resultó, no, está bueno, resultó, fuera, hagamos otra. Huidobro lo dice cuando habla de la comida, que hubieron comidas que al principio no resultaban, bueno, saquémoslas y vamos viendo cuáles son las que funcionan mejor, y nosotros de alguna manera heredamos mucho de ese camino recorrido. Entonces, probablemente uno mire y uno dice así como, oye, y puchi, ¿por qué los cabros hoy día hacen más? Pueden hacer más porque gente como Gastón, como los que vinieron luego, hicieron un camino que nos permitió a nosotros tomar el testigo, pero con muchos conocimientos y muchas experiencias. Entonces, muchos de los errores que ellos cometieron, nosotros los vimos y los mejoramos a partir de la experiencia. Entonces, eso nos permite además recibir esa historia de cómo es que yo, si me preguntáis de mis expediciones, no todos son mis amigos. Yo coincido con Gastón. Yo cuando fui al Nanga Parbat, terminé escalando con Cristian García Huidobro porque él me eligió. Dijo, yo no escalo con hueones que no conozco y al que cacho más o menos Olivares, así que... Y él después me contó, le prometió a su señora que se iba a sentar en el avión al lado mío, que se iba a ocupar la misma pieza, que cuando fuéramos en el bus íbamos uno al lado del otro y cuando escaláramos íbamos a escalar amarrados. Y a mí me llamaba la atención, le decía a Cristian, pero para nosotros es increíble, porque Cristian era como, bueno, Dios, pues, bueno. Y no, me dijo, lo que pasa es que yo empecé a leer de ustedes, y tú ya tenías varios 8.000, y dije, si este weón está vivo todavía, algo caché, entonces me voy con este weón. Y así fue como me eligió. Hoy día, claro, tengo grandes amigos y otros que son conocidos. Yo he escuchado he escuchado a Claudio Lucero hablar de Gastón, y Claudio también dice...
Nosotros no nos vemos todos los días con Gastón. Nosotros vivimos en ciudades distintas con Gastón. Sin embargo, cuando nos vemos, hay una sintonía que es mágica. Y en la montaña esa sintonía es sinónimo de vida. De hecho, Claudia habla muchas veces con mucho cariño de ti, por ejemplo, cuando se refiere al primer Everest. Entonces Claudio dice, sí, pues teníamos la posibilidad tal vez de ir arriba, pero también Gastón corría peligro de vida. Entonces cuando la gente le pregunta, le dice, bueno, pero ¿y cuando Gastón se enfermó, tú seguiste? Y él dice, les puedo decir que Gastón está vivo. Que bien, Ernesto, qué buenos recuerdos también trajiste. En esa línea acaba de dar una muy buena viñeta, ¿no es cierto?, de este libro y de esta expedición, que es ese momento en que deciden, bueno, hasta aquí nomás llegamos. Y yo te quería preguntar, Gastón, ¿cuáles son para ti como esos 2 o 3 momentos que tú decías como los letreros luminosos del héroe, como estas escenas que uno nunca se le olvidan, que mientras las estabas escribiendo tal vez tuviste que recordar cosas o que están fijas y que también a las personas que están acá y van a, después de leer tu libro, tal vez les va a causar esa misma sensación? Mira, cuando escribí este primer libro, para mí lo más importante era mostrar nuestras experiencias allá, pero también mostrar los lugares. Yo incluso en este primer libro hablo mucho de China, hablo de Tíbet, en Pakistán hablo de Pakistán, de sus costumbres, quería mostrar eso. Y cuando estoy hablando de la parte como montañística o alpinística, lógicamente son esos recuerdos más duros, más fuertes que tú tienes, lo que te inspiran a escribir. Pues, yo siempre me acuerdo, y todavía me acuerdo, de ese vivac que hicimos en la calle Prundado. Cuando tengo frío en mi casa, en el sureste, digo, no, ya pasé mucho más frío, así que aquí no es para tanto. Así, eso te queda para siempre, esas horas, esas 30 horas sin agua, te quedan para siempre, para siempre. Y en el Everest, el 83, cuando en la noche anterior de bajar, después de 3 días metido en una carpa ahí a 8.350 metros, entre paréntesis, al lado del cadáver de Mallory, que no sabíamos que estaba ahí, pero estaba como a 50 metros, esa tormenta violenta que nos ancló ahí y empieza a aparecer la última noche este edema cerebral, esos minutos o esas horas también quedan marcas a fuego. Yo las recuerdo siempre, digamos. Siempre recuerdo eso, que hoy estoy con un edema, el médico dijo que era un edema, que hay que bajar, y yo sabía que no podía bajar porque tenía el cuerpo dormido. Ya me costaba, ahora me cuesta pensar, ahí me costaba más pensar todavía. Entonces, yo sabía que no iba a bajar. Y empezamos a descender, me pusieron los zapatos mis compañeros, los grampones, empezamos a descender en forma automática. Ahí funciona el piloto automático. Tú sin pensar tu cuerpo camina, funciona. Pero encontramos oxígeno de la expedición china de años anteriores. Y fue gracias a ese oxígeno que yo pude bajar. Yo creo que si no, no habría podido bajar. O sea, así, viéndolo fríamente, no. Si tú estás con un edema cerebral a 8.300 metros, bueno, es imposible. Y tus compañeros están tan agotados que tampoco te van a bajar ellos. En alta montaña es muy difícil ayudar a un compañero. Es muy difícil eso, Ernesto también lo sabe. O sea, claro, aquí tú vas a subir al Pintor y puedes bajar una persona en la mochila, digamos, yo también lo he hecho. Pero 8.300 metros, cuando tú estás agotado, es muy difícil ayudar a alguien. Entonces, si ese alguien no puede bajar por sus propios medios, es muy difícil que alguien lo pueda bajar. Y esos momentos, yo creo, fueron los que me hicieron también decir, no, esta experiencia hay que escribirla. Y así lo decidí, y me fui, me arranqué a la playa por ahí con esta maquinita de escribir y ahí lo escribí. Así fue. Me hace pensar también cómo el poder escribir, el plasmar esto en un relato articulado, con una estructura, acerca de una experiencia a 8.000 metros, una experiencia al límite para el cuerpo y la mente, que debe estar llena también de vacío entre medio, o sea, también te permite de alguna manera como reconstituir y de alguna forma también revivir una experiencia que también es traumática, ¿no es cierto? Y el poder bajar, escribirla y después leerla y una y otra vez, es como que te permite reunir los pedazos de esa historia que de otro modo tal vez quedaría como mucho más difusa, mucho menos clara, y que hoy en día nos las pueda contar de esta manera, algo que fue sumamente complejo y difícil. Pero esos momentos fuertes de cualquier persona son los que quedan grabados para siempre en el cerebro. En esta máquina maravillosa que, según Carl Sagan, digamos, un gran astrónomo, decía que
en la evolución del universo, lo más importante que ha ocurrido es el cerebro humano hasta ahora. Eso es lo que se sabe. El cerebro humano es como, no hay nada mejor que eso. Y parece que sí, porque todas esas cosas van quedando grabadas en ti. Y tú puedes acceder a ellas, aunque a veces puedes acceder. Y están presentes ahí. Y esos momentos, yo te digo, son imágenes, yo las tengo como si fueran ayer. Es porque están guardadas ahí en el cerebro, digamos. Y eso, por lo menos eso me ayudó mucho para poder escribir después. Para poder escribir. Ahí arriba uno no piensa mucho, con la falta de oxígeno mal. Pero tú vuelves y aparecen de nuevo todos estos recuerdos. Y se te hace, digamos, fácil escribir. Tú dices, mira esto, lo otro, y van saliendo solas las frases. Qué mágico. Y Ernesto, en tu caso, de esos primeros 8000 que pudiste hacer, ¿cuáles son para ti esos momentos así, estrellas, que tú dirías, esto es para el libro? Por ahí está Juan Carlos Páez, que llevamos como 2 años tratando de escribir el libro, se está riendo. Yo la verdad es que di la vuelta más larga, dije, ¿sabes qué? Yo no sé si soy buen escritor, me sale más fácil hablar, entonces Juan Carlos no sé cuántas grabaciones tiene, me dice, habla. Pero es como hablarle una cuestión, no es como hablar acá, ¿cachai? Porque uno se entusiasma, más encima, si alguien te hace la bandeja y te pasa para el lado, uno aclararle la idea. Mira, yo tengo asociaciones, más que a las cumbres propiamente tal, recuerdo momentos en los que siempre digo, le doy las gracias a Dios por haberme regalado tantas veces vida. Nos arrolló la avalancha del 2015 en el campo base El Évere. Los muertos, a 100 metros estaba el primero que lo arrolló una avalancha y uno dice así como, concha, qué increíble. Tuve un accidente vascular en el Everest, en la misma ruta tuya. A 8.550 metros tuve un accidente vascular. Después supe que tuve un accidente vascular. Llegué a 8.300 metros, por eso cuando vi tu carpa dije, weón, esa misma terraza la ocupé yo, pero hartos años después. Y de ahí bajé solo. Y era un caminar en el que yo creo que hay algo que es súper importante, y lo dijo de ti recién Gastón. Los hijos para nosotros son ese cable a tierra que todos, voy a hablar por nosotros dos porque te escuché a ti y creo que estamos igual. Y he escuchado al viejo Lucero y coincidimos en que reniega, pero el weón, los hijos son los que nos dan ese segundo de pensar que lo que estoy haciendo no me tiene que costar la vida porque hay gente que me está esperando. Y esto puede ser muy entretenido, bonito, fotografía, todo lo que tú queráis. Es maravilloso. En tanto, regresamos para abrazar a nuestros hijos. Y en cada uno de estos eventos, creo que más allá de mi fe y de la fortaleza que tomo en mi fe en Dios, siempre tengo la imagen de mis hijos. Y hoy día tengo un enano que es más chico, entonces peor todavía, porque cada vez que viajo, me acuerdo que él va a estar con los brazos abiertos esperando. Entonces digo, ese abrazo es el más importante. Yo normalmente en mis pies coloco abrazo de cumbre, pero en realidad más importante que ese es el abrazo de mi pequeño hoy día y de los grandes también, que igual te abrazan. Así que, pero sí, y yo creo que esos eventos son los que a uno además te ponen en relieve lo importante que es la vida. Creo que hemos escuchado muchas veces que de alguna manera, porque no se conoce tal vez la actividad, hay una percepción de que la gente que sube montañas no ama la vida. Y creo que muy por el contrario, la amamos tanto porque la hemos visto muchas veces en ese límite delgado que te separa del otro lado en que ya no hay vida. Porque hemos visto a otras personas accidentarse, nos ha tocado hacer rescates en muchas montañas, sacar gente que uno dice, ok, voy a hacer todo lo que tengo que hacer porque a él también lo está esperando su hijo. De hecho, hace 2 años atrás, cuando me accidenté en el Broad Peak sacando a un rumano, lo bajé pensando en lo que él me había dicho días antes, que tenía un hijo de 10 años y uno de 12. Entonces, aunque el tipo cometió todos los errores del mundo y aunque todos coincidíamos en que era un imbécil, no lo salvamos a él por él, lo salvamos por sus hijos. Y quiero decir que aunque uno puede pasar muchos momentos, somos seres que amamos la vida como cualquier persona. Y cuando escribimos, cuando contamos nuestra historia, no es para animar a la gente a que haga cosas insensatas, sino que ojalá cuando contamos nuestra historia, que las contamos sin pudor cuando cometemos errores, es para que contarles que hay otras formas de hacerlo de forma más segura.
Por eso que yo creo que nos dedicamos a enseñar, porque esperamos que la gente que llega a nuestras clases escuche nuestras historias y sepan que este es un deporte maravilloso, pero que no acepta ninguna improvisación, no acepta ningún error y nos va a demandar cada segundo que dejamos de preparar nuestro viaje. Gastón dice cometimos muchas imprudencias. Yo creo que cuando uno mira para atrás se da cuenta que lo pudo haber hecho mejor. Pero nunca nos hemos ido al avión así como sin entrenar, sin prepararnos, sin tener... Uno dice, ¿por qué aguantaron 30 horas? No, porque capaz que... No, aguantaste 30 horas porque iba muy bien entrenado. Subir la pared sur de la Concagua no es... Tal vez sea un poco más peludo que el Santa Lucía a medianoche, pero créanme que bueno, subir la pared sur de la Concagua, puta, en cualquier momento te cae un bloque de hielo y no importa cuán técnico ni fuerte seas. Entonces, esos momentos creo que uno los escribe no para que crean que uno es gigantesco, sino para que vean que no importando lo grande que puedas haber hecho, necesitamos siempre estar conscientes de que esta vida la queremos vivir a concho, pero la queremos vivir junto a nuestros seres amados. Cuando uno escucha la historia de Reinhold Messner, de Gunther, su hermano, hoy día mismo, por ejemplo, que se viralizó lo de Sandy Irvine, era un cabro chico, tenía 20, 22 años, 22 años. Este es un deporte increíble y ojalá que las historias como las de Gastón nos inspiren no solamente a escalar, sino también a abrazar la vida como lo más valioso que tenemos. Me encanta que a la pregunta que le hago de, bueno, cuénteme los momentos más emblemáticos, no hay ni una cumbre, como que eso habla mucho también, ¿no es cierto? Bueno, el grupo humano que está aquí presente, pero parece ser que hay algo en esas experiencias que nos conectan con lo trascendente, con lo universal, con lo que permite ir más allá de la hazaña o del hito o de la cumbre pura, o tal vez la cumbre significa muchas más cosas. En ese sentido me recuerda también un pequeño fragmento al inicio de tu libro, Gastón, que dice que en la vida uno tiene un Himalaya que alcanzar o al menos proponérselo, ¿cierto? Y ya en este momento donde ya pronto vamos a pasar a las preguntas de ustedes, quería preguntarte qué es lo que te hizo a ti, más allá que por supuesto imagino está la invitación de César, de esta editorial, a pensar, oye, tal vez este libro sería bueno que se vuelva a leer hoy 2024. Esta fue una idea de César, de la editorial chilena de montaña. No fue idea mía, digamos. Este libro se editó hace 40 años. Después unos amigos por ahí montañistas muy jóvenes hicieron una edición chiquitita, así media privada, pero una edición formal y muy hermosa como la que tenemos ahora, fue una idea de la editorial actual, digamos, de César. Sí, es una idea absolutamente de él. Y yo le dije, cuenta conmigo, pero el trabajo es tuyo, digamos, eso es. Y antes que pasemos ¿tú quieres que pasemos ya como a preguntas? No, pero no, adelante. No. Yo quería agregar algo de las cosas que ha estado diciendo magistralmente aquí el profesor Olivares, que el montañismo, para nosotros el montañismo es una actividad de riesgo, no es deporte de aventura, es otra cosa. Deporte de aventura no tiene nada que ver con el montañismo es una actividad de riesgo. Y si tú lo vas a practicar desde el excursionismo más básico hasta la cumbre más alta, tú tienes que entrenar, prepararte, entender, conocer, aprender. O sea, si no, no lo hagas, a otra cosa, digamos. Porque es una actividad donde el riesgo está siempre permanente, donde esta señora de cara blanca que se llama la muerte se pone al lado tuyo a ti, de que uno nace se te pone aquí en el hombro. Eso me lo dijo un guía francés una vez. Y está aquí, va a estar desde que tú naces, va a estar siempre contigo ahí. Y cuando tú cometes un error, ella te va a cortar el cuello. Así, esta señora está ahí. Y eso en la montaña tienes que tenerlo presente siempre. Nosotros somos seres absolutamente vulnerables, somos tremendamente vulnerables, somos frágiles. Una tormenta nos puede matar, o sea, nos cae una piedra en la cabeza y nos morimos, o sea, somos tremendamente frágiles. Entonces, si vamos a practicar el montañismo desde el inicio, desde el excursionismo hasta la alta montaña, hay que hacerlo con responsabilidad, con conocimiento, entrenar, practicar, aprender, y al finalmente el conocimiento, mientras más conocimiento tengamos, y el cerebro no tiene una capacidad definida, digamos, es amplio, o sea, puede caer mucho conocimiento aquí adentro. Mientras más tengamos,
vamos a tener más herramientas para resolver problemas difíciles. Eso es, si tú estás bien entrenado y bien preparado y sabes cosas, puedes resolver el problema. Si no, te accidentas. Estos últimos años, este año hemos tenido instructores, colegas nuestros que se han muerto porque se cometen errores, no porque la montaña sea mala. Aquí no hay mala suerte, aquí no hay seres extraterrestres que actúan sobre nosotros, no. Aquí uno comete un error y tú te accidentas, digámoslo. Todos los accidentes, todos en montaña, todos son una suma de errores humanos. Desde el accidente más tonto como quebrarse una pierna aquí en el, no sé, en el San Ramón, o morirse en una montaña grande, todos son errores, todos, es una suma de errores. Entonces, todo lo que tratamos de enseñar, nosotros como instructores, es que la gente no cometa errores. Y ahí les decimos, ahí le hablamos de lo nuestro. Oye, nosotros cometimos este error, tú no lo hagas, entrena, prepárate, ten un buen equipo, un buen material, revisa tu equipo, etcétera, etcétera. Planifica las cosas, aunque vayas por una excursión de 2 horas, planifica esas 2 horas. Hemos tenido accidentes aquí al lado de Santiago, no los voy a nombrar por cosas obvias, digamos, pero aquí todos jóvenes en chor y polera se mueren aquí al lado de la ciudad. Tú dices, esas cosas no pueden ser. Un esquiador en Villarrica también, que se las dio, no sé qué, se muere, 2 meses perdido en el bosque. O sea, tú dices, ¿cómo se cometen esos errores? Eso es lo que tratamos nosotros de enseñar y transmitir cuando damos clases, cuando andamos con gente en las expediciones, de que siempre tengamos conciencia de que el montañismo es una actividad de riesgo y la vida vale más que todo el resto. Yo, nada más. Y sí, muy importante. Me gusta mucho que hagas este comentario, Gastón. Ayer y anteayer fue el seminario de medicina de montaña, Ernesto. Hace algunos años creo que comentaste que se había dejado de hacer y pareciera ser más importante y urgente que nunca, al parecer, retomar estos temas de seguridad. Preguntarte también cuál es tu visión de esto y tal vez cómo esta experiencia, este libro de varios años atrás, pero con ciertos mensajes clave, nos pueden ayudar también pueden ayudar a los montañistas de hoy en día y el futuro, a considerar cosas que nunca se nos deberían olvidar, tal vez. Cuando tú partiste hablando acerca del aspecto literario, cuando Gastón hablaba acerca de la importancia de escribir, creo que también uno es consciente que al dejar un testimonio eres tremendamente responsable de lo que puede generar un libro. Por eso es que a veces da miedo escribir o escribirlo todo. ¿Por qué? Porque incluso nos pasa cuando hacemos una charla y presentamos una expedición. Uno puede inspirar a mucha gente. Puede muchas veces sembrar una semilla en el corazón de alguien y decir, sí, yo puedo, vamos por todo, no importa la edad que tenga, no importa si no tengo plata, se puede, y apeláis a ese gran filósofo chileno, se están riendo, ya saben, ya. Nada imposible, weón, ni una weá. Y uno se alimenta de eso. Entonces, también viene ese otro aspecto que es el de la ponderación. Sí, efectivamente, todo lo podemos hacer. Si nos lo proponemos, podemos alcanzarlo. Sin embargo, también es una responsabilidad enorme para cuando uno escribe el señalar claramente de que esta es una actividad que requiere una disciplina en la que nos puede ir la vida. En términos, como decía Gastón, hay muchos deportes en los que podemos ganar, perder, participar o competir. Tenemos varias opciones, pero en este deporte yo puedo perder la vida. Y sabiendo que estoy enfrentando esa posibilidad cierta, es que debo extremar mi evaluación personal. Y creo que si hay algo que el hombre gana o la mujer gana cuando sube una montaña es el autoconocimiento. Cuando uno sube una montaña, cuando haces un sendero o cuando superas tu límite, los mayores fantasmas son los que nacen desde ti. Y por eso es que en los seminarios no solamente se habla acerca del mal agüe de montaña, no solamente se habla acerca de la alimentación, sino también acerca de la psicología, que fue el último tema que se abordó el día de ayer y que tiene que ver con la psicología deportiva. Hoy día tal vez es más visible esto en los deportes colectivos, en los que aparece la figura del psicólogo deportivo, algo que antes no existía. Pero esto no solamente se trata de las relaciones entre los participantes, sino también tiene que ver con la relación conmigo. Y muchas veces esa valoración, esa mirada, esa introspección es tremendamente necesaria
para poder saber que eventualmente necesito un poco más de tiempo para hacer esto que estoy queriendo hacer. Sí, lo puedo lograr. Y por eso es que cuando pasamos al otro rol que es el del guía, a mí me pasa, yo creo que a ti también, es que a uno de repente me dicen, ¿sabes qué? Choro salir contigo porque en realidad contraté un guía, pero tengo un profe al lado. Y uno sigue haciendo clase y sigue enseñando, mira la bota, el encordado. ¿Por qué? Porque nos preocupa, no, al revés, nos ocupa el que la gente tenga mejores herramientas, más conocimiento y que les permita, con mucha mejor información, tomar decisiones que ojalá les permitan lograr lo que buscan, pero por sobre todas las cosas que puedan regresar. Por eso el seminario casi se murió en la pandemia, como muchas otras actividades, y se ha logrado reflotar con mucha dificultad. Y creo que este espacio de hoy es un espacio genial. O sea, yo creo que César y la editorial se merecen un tremendo aplauso porque esto es algo que nos hace muy bien como comunidad. Necesitamos más espacios como estos. No solamente para encontrarnos, para vernos, para preguntarnos cómo estamos, sino además también para intercambiar las experiencias. Y esto lo voy a decir como un tipo al que le ha comenzado a ocurrir más seguido que antes, deben ser los años. Cuando te empiezan, ¿y cómo lo hiciste? Y no tuviste miedo, y ya no te preguntan cuál es la técnica ni la cuerda, sino que te preguntan cómo es que tú diste ese primer paso. Y de nuevo tenemos una tremenda responsabilidad que es ser lo más honestos posible, no caer en este facilismo, decir, no, Macalo sin oxígeno, fácil, o sea, bueno, yo la verdad es que no me costó una mentira, me costó, estaba cagado de susto. Sabe Dios que tenía mucho miedo cuando iba para arriba y tenía mucho miedo cuando bajaba, porque lo único que pensaba es que ojalá el siguiente paso me permita dar el siguiente paso, y así sucesivamente. Y sí, tenemos mucho miedo, lo dijiste tú muy bien, somos vulnerables, no somos personas a las que si cae una avalancha nos va a hacer, mira, Gastón Oyarzún no es un hueón seco, hazle el quite a ese hueón y llévate a todos los otros hueones. No, eso no ocurre, se van moros y cristianos en una avalancha. En una tormenta de nieve que evaluamos mal, se mueren todos. Todos nosotros lo hemos vivido en algún momento. Y cada vez que uno dice así como, zafamos, menos mal, es claramente estamos entrando en un terreno tremendamente peligroso y deberíamos analizar y revisar nuestros procedimientos, nuestros protocolos, para que eso, o que casi nos cuesta, no nos cueste ni nunca estemos ni cerca de eso. Por eso creo que los seminarios, estas instancias de poder recuperar un maravilloso libro y a su escritor es fantástico, porque además no solamente permite que hoy, 40 años después, valoremos lo que tú hiciste junto con Claudio cuando llegan a la cumbre, sino también tú vacías los nombres de los otros integrantes que algunos ya no están con nosotros, como Claudio Galvez, que fue mi profesor en la escuela de montaña y a quien un tremendo cariño. El Dago, por ejemplo, que hace poquito que también partió, y es gente que dejó un tremendo legado. Y estos libros permiten que esa historia permanezca. Y creo que eso ya, para cerrar mi participación, yo los invito a que ojalá el libro que ustedes adquieran, después de que lo lean, ojalá lo puedan compartir. Colóquenle por último atrás una hoja como en la biblioteca. Yo he perdido muchos libros. Anoten a quién se lo prestaron, porque esas weas no vuelven. Pero creo que necesitamos recuperar nuestra historia. Con el pasar de los años hemos ido perdiendo la historia del montañismo chileno. Cada vez menos gente sabe de la historia del montañismo chileno. Y nos estamos quedando con los últimos nombres, con los que de alguna manera en las redes sociales sonaron más fuertes. Pero hay mucha gente atrás que hizo un camino que fue tremendo, del que podemos aprender mucho, pero que además creo que, así como un país sin historia no tiene identidad, un deporte sin sus grandes exponentes como lo fueron quienes abrieron el camino hacia el Himalaya, nosotros tampoco tendríamos mucho sentido, porque estaríamos siguiendo huellas de otros lejanos a esta frontera y los tenemos en casa. Gracias, Gastón. Bueno, gracias César también por tenernos acá y invito a los presentes a agradecerles de nuevo por estar acá, por quedarse, llegar un día viernes y atentos a sus preguntas. Muchas gracias por compartir la experiencia y tengo una percepción hoy día respecto a lo que ustedes acaban de comentar, que hoy día estamos lamentablemente ya en la dinámica de la inmediatez. Todo hoy día lo queremos así ya.
bajamos una aplicación mañana sin experiencia y quiero ir al Ramón, porque la aplicación me lo dice que en un día lo puedo hacer. Y en lo personal, no quiero presumir, llevo mucho tiempo también haciendo montañismo y he tenido la oportunidad de formar jóvenes de escasos recursos y que hoy día con gran orgullo a varios de ellos lo he visto llevar a sus hijos a la montaña. Es parte de mi granito de arena. Pero no podemos hacer nada contra eso, lamentablemente. Quienes estamos trabajando en forma individual, ya saliéndonos un poquito de la dinámica de la inmediatez, de la prisa de este mundo, trabajando para ser una mejor versión, como lobo solitario, aunque suene un poquito egoísta, irónico, tiene un significado, pero hay que aportar, ¿ya? Y de la forma de aportar es que también estoy creando artículos y pronto ya abrir un canal en YouTube para hablar de esto mismo que ustedes están diciendo. Mi pregunta, ¿cómo ven ustedes aquí en adelante los desafíos con respecto a lo que acabo de comentar? ¿Ya? Porque hoy día los jóvenes, hoy día hay más medios, hay más recursos. ¿Ya? En los 90 no, teníamos que ir a conseguirnos por aquí y por allá descasados. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que se vienen de aquí en adelante? Creo que todos los cambios siempre nos mueven a adaptarnos a los cambios. Si bien es cierto, puede sonar como que antiguamente no habían tantos canales, creo que esos canales nuevos nos abren mucho más espacio. El seminario de ayer tenía gente presencial, pero también había mucha gente que estaba en forma remota. Pero independiente de lo que nosotros podamos hacer, creo que lo que debemos resaltar todos nosotros es que si estamos convencidos de que esta disciplina deportiva nos permite tener una mejor calidad de vida, ojalá la fomentemos en las personas sin que ese objetivo rimbombante importe, sino que lo que importe mucho más es lo que es mi experiencia en el camino. De hecho, Gastón lo dijo muy bien y Rodrigo tomó, yo creo, tu idea, porque él creó hace unos años atrás un programa que se llamó El camino es la meta. No es la cima, es el camino el que importa, porque en ese camino es donde aprendemos, ese camino es donde generamos los lazos y en ese camino es donde podemos seguir soñando más adelante. Creo que lo que menos podemos hacer hoy día es rendirnos frente a lo que pueda eventualmente estar sonando alrededor. Y creo que muchos de los muchachos hoy día están siguiendo un camino propio porque no tienen otras alternativas. Nuestro camino para los que formamos es seguir haciendo lo que estamos haciendo, es seguir formando más personas, ojalá entregando valores y que eso ojalá se multiplique en las personas. No hay que perder la fe y creo honestamente que, si bien es cierto, los canales de YouTube o cualquier otro medio o plataforma digital que podamos utilizar, bienvenido sea. Pero eso jamás debería, ojalá, sustituir lo que es lo presencial. Es decir, esto mismo, por ejemplo, del relato en persona de Gastón, no es lo mismo a cuando yo llegué a contar que sí, estuve con Gastón y qué fue lo que... No me acuerdo. Esta experiencia humana es la que hay que rescatar. Por eso es que felicito a César, porque esta instancia de poder vernos, tocarnos, olernos, como decías tú, son tremendamente importantes. Así que, ¿qué creo yo? Que más que un problema, tenemos un gran desafío. ¿Quieres responder o siguiente? ¿Otra pregunta? ¿Ya? ¿Matías? Que a mí me quedo dando cuenta de lo que dijiste al final y creo que podría ser interesante como profundizarlo. Cuando hablaste de que todas las muertes en montañas, creo que fuiste como bien categórico, se explican por errores humanos, ¿no es cierto? Y claro, este año tuvimos dos muertes súper trágicas, uno creo que nos referimos a las mismas, el Ocurro, un guía, también uno en el Alfalfal, que todo indica que fueron errores, pero igual me quedo dando vuelta a tu afirmación porque pareciera, y quiero saber qué piensas al respecto, de que en el montañismo técnico y también en la altura, o sea, tú has dicho las paredes de la Concagua, tenías accesos muy técnicos, no solamente como los accesos chaleros, por así decirlo. Hay cosas que escapan de tu control, o sea, por ejemplo, tú lo puedes hacer todo bien en el Everest y te puede caer un bloque de hielo igual en la cascada del Cumbo. Pudiste partir de noche, pudiste haberlo hecho rápido y te tocó nomás. O en el K2, por ejemplo, en el cuello de botella también te puede caer algo independiente que lo hayas hecho todo bien. Entonces, quería saber qué piensas tú en relación a la idea que la plantea mucho Rodrigo Figa, de que no existe el montañismo seguro, de que lo que existe realmente es riesgo asumido. Porque siento yo que cuando hablamos de que si lo haces todo bien va a ser seguro, podemos estar enviando un mensaje peligroso a la gente, de decir como, oye,
si lo haces bien como yo, no te va a pasar nada, cuando en la práctica sabemos que igual te puede pasar. Esa es mi opinión y quería saber cómo lo ves. La seguridad absoluta no existe en la montaña. O sea, el riesgo cero no existe. No existe. Te contesto un poco con eso. Siempre existe el riesgo, siempre está ahí. Nosotros lo asumimos. Eso es casi una frase media cliché que decimos. Nosotros asumimos el riesgo. Es una frase así que uno la tira. Pero en el fondo sí. Tú cuando vas a subir una montaña dices, bueno, y allá arriba es si tengo no sé, un problema cerebral y si tengo un edema pulmonar, claro, estás asumiendo esos riesgos. La cuestión es prepararse con esos riesgos, tratar de minimizarlos al máximo, pero siempre hay la posibilidad de los accidentes y siempre hay la posibilidad de cometer errores. Yo he cometido muchos errores, no los voy a contar aquí porque sería una lata, pero yo he cometido muchos errores y he tenido accidentes por los errores, no por mala suerte. Yo te repito, no creo en la mala suerte. Y si tú estás expuesto en un sector donde te cae una avalancha encima, como tuvimos unos accidentes así bien publicitados hace unos tiempos atrás, es porque tú tienes desconocimiento del tema avalancha, no porque hubo una mala suerte. Tú estuviste en una zona cuando no deberías estar porque ahí había posibilidad de que haya una avalancha. Es un tema de conocimiento. O sea, para mí no existe eso, digamos. Existen los errores. Un error, desconocimiento, falta de planificación. Eso finalmente, si se suman, finalmente la suma es accidente. Una acción, una mala acción, con una mala condición que existe en el ambiente, eso como una fórmula matemática te da accidente. Así son los accidentes. Yo creo en eso. Así que, no sé si te contesto. Sí. Es muy especial, no quiero ver la lata, pero gracias a este libro yo lo leí a los 20 años, año 2000, porque el señor Olivares fue mi profesor en montañismo 2. Después de que Claudio Lucero fue el último curso que hizo de montañismo 1 en la Católica, así que tuve la suerte de pasar de Lucero a Olivares. Y en la universidad tuvimos la Católica, por suerte, una buena biblioteca y indirectamente porque también Olivares nos motivó. Yo de chico, desde el 86, veía en los programas de televisión nacional la experiencia de los chilenos cuando fue el fallecimiento, por ejemplo, de Víctor, que era geografía, yo soy geógrafo. Después cuando fue la cumbre del Everest. Y por suerte buscando en la biblioteca de San Joaquín, encontré tu libro en el 2000. Y como ese tiempo la reserva duraban 15 días, puede que lo haya reservado como 3 o 4 veces. Entonces, gracias ahora que sale esta reedición, salió de ese oscurantismo, de eso San Diego, toda esta biblioteca, y podemos tener la oportunidad de verlo todo. Pero, si bien tú dices que en una playa, con una máquina de escribir, te lanzaste, yo de verdad, de corazón, yo empecé a los 16 años a hacer montañismo, a los 20 leí el libro y de ahí seguí leyendo cosas, pero cada palabra, cada foto fue una muestra de gratitud hacia el que vino después y leyó. Y cada uno de nosotros que pudimos tener esa oportunidad, así como otros libros que han seguido, yo creo que debemos ser agradecidos de eso, porque por ejemplo ahora vemos un montañismo, lamentablemente yo lo veo de redes sociales, del like, de la postura, del auspiciador, y se pierde un poco que esto es un camino hacia el interior. Y eso es otra discusión que puede estar en otra esfera. Pero desde lo municipal, agradecerte que dedicarte ese tiempo en la playa, de sacar esas fotos. A la gente no le gusta contar los fracasos. Cuando vienen de cumbre por allí, por San Gabriel, vienen contando que hicieron cumbre, pero cuando llegan acá se quedan calladitos y no, llegamos bien, somos más amigos, y fin. Así que creo que fue todo un acto de valentía y de verdad, desde mi linda experiencia, te lo agradezco por esos momentos y qué bueno tenerte aquí todavía. Gracias. Sí. Ya, una pregunta más. Es muy difícil encontrar un libro de montañismo en bibliotecas tradicionales. Encuentro que allá hace falta un buen trabajo. Pero mi pregunta es, el juego mental que tenemos ahí arriba, ¿cierto? Estamos llegando a la cumbre y nos sentimos mal, pero no tan mal. ¿Cuál es el juego mental que tenemos, o la guerra mental que tenemos en decir, ya, voy a seguir, o me tengo que rendir, o voy a intentarlo mañana, o ya me voy para la casa? ¿Cómo se dice? Bueno, a veces se decide mal y a la gente le va mal, pues, y tiene problemas y a veces no vuelve.
Entonces, ahí está la toma de decisiones. Pero en estas montañas, yo diría las montañas altas, grandes, porque una escalada, aunque sea muy difícil la escalada, tú siempre estás con el cerebro muy despierto porque estás con oxígeno. Pero ya de 6.000 metros para arriba, por acá hay una amiga mía que acaba de subir un cerro 6.000 metros, que está allá atrás, y sabe lo que es estar sobre 6.000 metros. Ahí está la Paula, allá atrás, están las dos Paulas. Acaban de subir un 6.000. Ellos saben lo que significa estar caminando a 6.000 y de ahí para arriba. Y de ahí para arriba, por lo menos por mi experiencia, uno se transforma en un ente dual. Hay una parte tuya que dice, ándate para abajo, no hace frío, estás cansado, ándate para abajo, ahí está tu saco de dormir. Y la otra te dice, no, pues si estás aquí, trata de llegar a la cumbre. Y es una lucha constante. Por lo menos yo siempre lo he sentido así. Y los últimos metros, por ejemplo, en la Aconcagua, las últimas horas, esa lucha es constante. Y tú tienes que estar pensando, no, pues si ya estoy aquí, tengo que llegar. Pero la otra parte, que es muy racional, te dice, oye, pero si estáis súper cansado, ya hay 10 horas caminando, baja, ya está tu carpita, está tu saco de dormir. Y es una lucha que al final, cuando uno llega a la cumbre, es porque se resolvió para ese lado, pero otras veces se resuelve para el otro y tú te devuelves. Lo importante es que siempre tengas la claridad para tomar decisiones. Si estás agotado o viene una tormenta, ahí tienes que ser racional, frío, y decir, no, bajamos, aunque estamos a 5 metros de la cumbre, no, bajamos y bajamos. Y eso hace la diferencia en que tú llegues a abrazar a tu hijo o no. Esa es la cuestión. O sea, al final es eso. Entonces hay mucha gente que no llega abajo es porque tomó mal una decisión. Y ahí está el error, una decisión. Y en esas decisiones es lo más importante, porque la vida es lo más importante. Hace poco entrevistaron a Mechner, a Reinhold Mechner, que todo el mundo lo conoce, digamos, y a mí me gustó mucho una frase, porque el periodista así va metiéndole ahí un poquito de cizaña. Bueno, ¿y cuáles son los mejores alpinistas del mundo? Y él dijo, los que están vivos. Pues, claro, eso. Ya, yo no hablo más. Y allá atrás había una pregunta más, la última. Yo escuchaba incluso desde el español, por ejemplo, personas que viven no solo en Chile, que subir, por ejemplo, la Aconcagua o las montañas de acá, como que aunque se siente distinto al Himalaya u otros lugares. No sé si por temas de expresión o no entiendo bien. Me gustaría saber cómo se siente estar a 7.000 metros sin oxígeno a 8.000. Como en el Himalaya versus Sí, bueno, mira, desde el punto de vista de la medicina montaña, de 4.000 metros para arriba uno está ya en condiciones de hipoxia y cada vez piensa menos, y etcétera, etcétera. A 6.000 metros ya la cosa está más grave y a 7.000 metros está mucho más grave. Entonces, eso es normal, eso es absolutamente normal, porque a 5.500 metros hay la mitad de presión atmosférica que a nivel del mar, la mitad. Y tú necesitas mucho más y tienes menos. A 8.000 metros hay como 1/3 de presión de oxígeno. Y entonces eso hace que tu cerebro funcione mal. Y eso todos lo sabemos, funciona. A nosotros nos cuesta pensar, se nos olvida hasta cómo nos llamamos, allá arriba a esas alturas. Y en relación a tu pregunta de las montañas, de otras montañas y las nuestras de acá, las montañas mientras más alejadas están del Ecuador, hay menos presión atmosférica, porque en el Ecuador terrestre la atmósfera es más alta, digamos, es más grande. Entonces hay más presión atmosférica. Entonces, y como ejemplo, a 6.000 metros en Ecuador, ahí al lado de Quito, no es lo mismo que 6.000 metros aquí en el Marmolejo. Aquí hay mucho menos presión atmosférica. Hay menos, en palabras sencillas, hay menos oxígeno aquí en el Marmolejo a 6.000 metros que en el Chimborazo en Ecuador, porque hay más presión atmosférica. Y en invierno y verano también hay una diferencia. En invierno hay menos presión atmosférica en el mismo lugar que en verano. En verano hay más oxígeno que en invierno. Y eso es bien notorio. Es bien notorio. No sé si esto es una clase entera. Bueno, muchísimas gracias. Todavía nos queda que Gastón firme los libros, ¿no es cierto? Gracias César, gracias Ernesto. Felicitaciones Gastón por esta reedición que va a ser eterna. Y gracias sobre todo a ustedes por venir hoy día.